Un entendimiento con Rusia tiene además mucho sentido por otra razón. Primero, han fracasado los esfuerzos por arrinconar a Rusia. Eso lo reconoció Josep Borrell, Macron, el presidente Macron, en una reunión que hubo el pasado 23 de este mes, una reunión de los líderes europeos, en donde él está sugiriendo hay que cambiar las relaciones con Rusia. Hay que cambiar las relaciones con Rusia porque las sanciones, esa política que nosotros hemos diseñado para Rusia, no han dado ningún resultado. Nosotros necesitamos un entendimiento con Rusia. Lo planteó claramente. Y Estados Unidos, entiendo yo, necesita también un acuerdo con Rusia. Porque Rusia no es el principal enemigo, no es el principal rival ahora mismo, ni de Estados Unidos ni de Europa. Ni tiene por qué representar una amenaza. La competencia se está dando es con China. La competencia es con China y un enfrentamiento con Rusia, lo que puede dar lugar, como lo hemos dicho tantas veces, es a un entendimiento, a una alianza entre esos dos grandes países, que son países con extensión territorial, una población vasta, poderío económico y militar, y es una alianza que a Estados Unidos no le conviene. ¿Y por qué tú tienes que echar ese pleito con una nación que no representa para ti ese enorme peligro, por lo menos en lo inmediato? Puede que con el tiempo sí, porque naturalmente es una nación que va en crecimiento, va acumulando poder, y bueno, en el proceso de competencia puede llegar a representar algún tipo de amenaza, pero mientras tanto el peligro fundamental no es de ahí. Y fíjense en una cosa, el tipo de relación que tienen China y Rusia hasta el momento no es el tipo de relación de dos aliados que comparten incluso estrategias, digamos, en el plano militar, y que, bueno, la filosofía de China es una filosofía distinta a la de los rusos. Los chinos compiten estableciendo nexos económicos, estableciendo vínculos con los distintos países, que son los que al mismo tiempo van produciendo, van generando una dinámica en las relaciones con las distintas naciones. Esa es la filosofía fundamental, pero usted no ve a los chinos haciendo unas alianzas para bloquear, para atentar con los intereses de Estados Unidos y con un discurso y una cosa y exhibiendo. No, los chinos tienen esa filosofía. Ellos son como el ratón, soplan y ruyen, soplan y ruyen. Y el soplido es con una diplomacia basada en los nexos económicos, en los intercambios económicos. Ya el principal país de importación de Gran Bretaña no es Europa. Eso se acaba de anunciar ahora, es China. Inglaterra, Gran Bretaña le está comprando más a los chinos que a Europa. Alemania particularmente, que era el gran vendedor de todo tipo de cosas al Reino Unido. Eso ya cambió. Y entonces, esas son de las cosas que se están viendo hoy en día. Y yo digo que le conviene realmente, por esa razón, a los estadounidenses tener ese entendimiento y un poco distender las relaciones. Otro aspecto, otra área en la que a mí me parece que puede haber colaboración es en lo que tiene que ver con la ciberseguridad y también con el asunto del desarme, porque en materia de control de armamentos ha habido algunos retrocesos que no tienen sentido. Por ejemplo,
quedó sin efecto el acuerdo de cielos abiertos, que es un acuerdo que permite que los países participantes puedan realizar ciertas inspecciones desde el aire utilizando aviones equipados con una tecnología especial para detectar algún tipo de movimientos de tropas y eso que tiene que ver con lo militar y que da seguridad. Y entonces eso se pudiera retomar y otros acuerdos importantes que se pudieran también reactivar. Bueno, él decía que los europeos, los líderes europeos se reunieron para analizar las relaciones con Rusia. Todo el mundo sabía que estaba discutiéndose el encuentro entre Putin y Biden y que ya incluso se había producido una reunión de los dos jefes de la diplomacia o de los jefes de la diplomacia de ambos países para discutir los detalles del asunto y que eso estaba caminando. Y entonces en ese contexto se produce una reunión de los líderes europeos para discutir el tema de las relaciones con Rusia. Ahí fue en ese escenario donde el señor Macron hizo el pronunciamiento que les comenté con respecto a la necesidad de cambiar la estrategia hacia Rusia, sin dejar de ser firme en las exigencias, al mismo tiempo procurar por la vía diplomática un entendimiento. Porque además de eso, Europa necesita los recursos energéticos de Rusia. Y es un asunto que los europeos tienen claro. Y entonces, no se pudo llegar a nada porque la discusión, ahí mismo se produce entonces el incidente ese del avión obligado a aterrizar en Minsk y la discusión se centró en ese evento. Y como no había suficiente información de si Rusia había tenido algún tipo de participación ahí, lo que se acordó fue la posposición y se le pidió a Josep Borrell, que es uno de los responsables de la política exterior de la Unión Europea, que elaborara un informe con respecto a este asunto y que hiciera sugerencias en relación a las políticas que debe seguir la Unión Europea con respecto a Rusia. Y este es un asunto también importante que va a incidir en las relaciones entre el bloque y este país euroasiático. En el 2016, yo les decía, se aprobaron los 5 puntos que son los que definen la política exterior de la Unión Europea con respecto a Rusia. Esos 5 puntos son los siguientes. 1. Implementación total de los acuerdos de Minsk, sin los cuales el desarrollo cualitativo de las relaciones será imposible. O sea, el problema Ucrania latente es un impedimento para unas relaciones estables con Rusia y que pudieran realmente en términos cualitativos avanzar. Porque es un tema que divide. Y cuando usted quiere relaciones estables y predecibles, como dicen los norteamericanos, usted tiene que esos puntos, esas grandes diferencias, usted las tiene que atenuar y en torno a ellas, pues buscar posibles soluciones. Y entonces el acuerdo de Minsk es lo que permite que haya una relación más o menos estable entre Rusia y Ucrania. Eso es un tema que abordamos también en ocasiones anteriores. Segundo, fortalecimiento de los contactos en el marco del programa de asociación oriental con países como Ucrania, Bielorrusia, Moldavia, Armenia, Azerbaiyán y Georgia. Lo que yo les mencionaba ahorita, que es una de las inquietudes de Rusia, porque la diplomacia, tanto europea como norteamericana, trata de abrevar en situaciones
que se generan, que se producen ahí en esa zona que fue parte de la Unión Soviética, que es una zona, un área vital para Rusia, y en donde hay un proceso de acercamiento o intento de establecer unos vínculos que atraigan a esos países al bloque occidental. Y eso está como parte de la política definida por el bloque europeo, que ahora se está estudiando con fines de provocar, de hacer un replanteamiento del asunto. Tercero, garantizar la sostenibilidad de la Unión Europea en el ámbito de la seguridad energética. Es decir, yo compito con Rusia, hago todos esos esfuerzos, pero al mismo tiempo trato de llevar unas relaciones que me garanticen mi seguridad energética. Y eso pasa por el acceso a esos recursos que tiene Rusia en abundancia. Cuarto, desarrollo de la cooperación con la Federación de Rusia en determinadas áreas de la agenda internacional que son de interés para la Unión Europea. Irán, Siria, Oriente Medio, en general, migraciones, lucha contra el terrorismo, cambio climático, etc. Bueno, ahí hay parte de eso que puede ser objeto de las negociaciones entre Biden y Putin, como ya les dije. Y finalmente, apoyo de la Unión Europea a la sociedad civil rusa y las relaciones entre los pueblos. Apoyo a la sociedad civil rusa, también lo que les hablaba, que es uno de los temas que inquieta a Rusia. Llegamos al final de A Quemarropa. Mañana, si Dios quiere, estaremos nuevamente con ustedes.